Chicos, como les decía entonces, vamos viendo esos temas PSU, me van preguntándonos y lo vamos viendo. Hoy día nos toca la parte de física, vamos a ver un poquito repasar un poquito el contenido de ondas para que quede claro respecto a lo que vimos ya hace 2 semanas. Puede ser que se le haya olvidado algunas cositas, pero lo ideal es que vayamos viendo. Les voy a mostrar una presentación que tengo donde sale los detalles de onda. ¿Ya? ¿Ven la pantalla bien? Sí, Ya, perfecto. Me voy a meter por el teléfono a la clase para poder responderles por ahí, para que no saque la pantalla. Ya, entonces, como les decía, tenemos que ver el concepto de onda. Ya lo vimos un poquito la semana pasada. ¿Qué recuerdan de esto de onda? A ver, alguien que se atreva a hablar. ¿Qué es una onda, por ejemplo? O a escribir, pueden escribir. Ahora me voy a meter al chat para que lo vean clarito. Ya, ahí sí tengo acceso. Perfecto, sí. Una perturbación en un medio más que en un espacio, porque cuando usamos la palabra espacio estamos refiriéndonos como un lugar físico, el espacio, por ejemplo, el espacio exterior o el espacio dentro de la Tierra. Entonces, como que nos da una idea. Entonces, una perturbación es una perturbación, exactamente, es una perturbación, ¿ya? En algún lugar. Ahora, miren, tenemos este ejemplo, que ahí está, como dice Rodrigo, y transporta qué cosa? Energía. ¿Puede transportar materia? No, solamente energía. ¿Ya? Para que tengan claridad con eso, transporta energía. Eh, como dije ese día también, hicimos ese mismo ejemplo de la gota de agua. Ahí sí se está transportando materia, pero es como una forma de compararlo, ¿ya? ¿Cómo se desplaza esa onda? ¿Qué va generando? Va generando ondas, ¿cierto? En el agua, curvas. Y esas ondas se ven así como cuando uno tira una piedrita en el agua o una gota que va generando como olas. Y eso se llama propagación. Ahí está claro, ¿eh? Propagación. Voy a mover este. Ahí sí. Propagación. ¿Ya? Se genera una perturbación, se genera un foco que es como un lugar de origen y se genera la propagación de este y empieza a ampliarse. Por eso se usa ese ejemplo de la gotita de agua. Después nosotros teníamos eh, esto de acá, los tipos de onda. Yo les hablé de 6 tipos de ondas, que es como los principales, porque si no, hay más. Por ejemplo, la onda periódica y no periódica, o la eh, unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Pero para poder clasificarlas bien, vamos a ocupar 6. Y pueden estar dentro de esas 6 algunas. Por ejemplo, tenemos las transversal y la longitudinal, que solamente dependía del ángulo de cómo se propagaba. Miren, si se fijan en esta pelotita azul, quiere decir que vibra de arriba hacia abajo y va a generar esto, va a generar como una serpiente, como el resorte que les mostré ese día, se genera así, ya que la vibración va de arriba hacia abajo, entonces se ve así. Y la longitudinal, si uno lo mira de frente, se va a ver así, porque la propagación y la vibración van a ser hacia la misma dirección, entonces se va a ver así como de derecho. Pero básicamente es como hacerlo de atrás para adelante.
solo que no se observa de esa forma, se observa lineal. Entonces hace como que va y viene, va y viene, va y viene. Eso es lo que uno ve. Entonces esa es la diferencia. Transversal se genera así, uno lo ve así como esto, como una serpiente, y longitudinal uno lo ve como que va y viene. Ya, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos? Ejemplos de este tipo de ondas, bueno, de transversal longitudinal, va a depender del tipo de ondas que estemos trabajando. Y también tenemos este tipo de esta clasificación, que son las mecánicas y las electromagnéticas. ¿Ya? Y la diferencia ya le había dicho que mecánica necesitan un medio y electromagnética no necesitan un medio para propagarse, dice, ahora, pero es para. Y ejemplo, tenemos las ondas de sonido que necesitan un medio, que igual se los había dicho. Y las ondas de electromagnéticas pueden ser las luz, por ejemplo. Acá tenemos las ondas de los teléfonos celulares o de los controles remotos, que se transportan sin un medio afín. Si hubiera vacío, igual funcionaría. Ya recuerden que todos los sonidos los escuchamos porque se transportan en el aire, principalmente, pero también se pueden escuchar bajo el agua o de otra forma. Por ejemplo, los submarinos, ¿cómo generan, cuántos espacios les queda sin chocar, por ejemplo? O cómo se dan cuenta que hay algo que esté debajo de ellos o al lado de ellos. Tienen una especie de radar, no sé si lo ven exactamente, un sonar. Pablo, ¿Sí? bueno, así como lo mencionaste, el submarino se vale de todo el espectro electromagnético que lo rodea, en este caso que se propaga a través del agua, ¿ya? Porque todas las cosas bajo el agua de alguna forma generan algún sonido, y los que no generan, eso tiene un elemento, el submarino que ustedes lo llamaron como el sonar, el cual para ver cosas que estén estáticas puede emitir un sonido, y a través del rebote de ese sonido el submarino sabe lo que hay. Y bueno, y ese sonido viene con características especiales, ¿ya? Entonces, el submarino se vale de todo el medio acuático para percibir los sonidos que hay alrededor, porque el sonar no solamente le genera sonido, sino también escucha, tiene un gran poder de escuchar los sonidos a grandes distancias. Entonces tiene esas dos funciones, un sonar activo y un sonar pasivo. Eso, Pablo, gracias. Perfecto, genial la intervención. De hecho, como dice Luis, se generan a través de la onda. Todas las ondas se clasifican en el espectro electromagnético que cada cierta medida indica, no sé, por algún tipo de onda específica. En el caso del sonido también la podemos clasificar por la intensidad o por la frecuencia que tenga en un espectro sonoro. Y ahí hay una parte, como dice Luis, que hay una parte que solamente lo podemos oír nosotros, que se llama el espectro o la parte audible del espectro sonoro, pero también hay sonidos que no escuchamos, que están bajo el espectro sonoro o sobre el espectro sonoro. El infrasonido y el ultrasonido. Infra es bajo el sonido, el sonido que nosotros oímos, y ultrasonido es sobre el sonido que nosotros escuchamos. No podemos escuchar más allá de cierto sonido. Por un tema de frecuencia, nuestro oído no da esa capacidad. Pero sí otros artefactos o incluso otros animales, otras especies pueden escuchar
en otras frecuencias que nosotros no. Lo mismo que los colores que vemos nosotros, ¿no? Están dentro de un espectro que tiene que ver con la luz, que igual va relacionado con el espectro electromagnético y vemos cierta cantidad, ¿no? No podemos vemos hasta cierto punto y que es, no sé, de los colores más bajos, el rojo es como lo más bajo que vemos, bajo el rojo no vemos, se llama infrarrojo. El infrarrojo no lo vemos, pero está presente. O en el lado por el otro lado, el violeta, que es como el color más alto, no vemos sobre el violeta. Y ahí está lo que se denomina ultravioleta. Entonces, en ese sentido, las ondas se clasifican así, po. Así que igual estamos Pablo, claros con eso. ¿Ah? ¿Sí? ¿aló? ¿Sí? Sí, ¿Luis? quería agregar sí, quería agregar de que todos estos sonidos, obviamente hay un margen donde el oído humano, que comúnmente está expuesto a los ruidos naturales o normales, no alcanza a detectar, ¿ya? Ahora, solamente un oído entrenado podría detectar un poquito más allá, Y no es mucho ¿ya? más Y tampoco lo para que se eso puede. se requiere horas y horas de claro, de entrenamiento para poder captar un poquito más, ¿ya? Que a veces hay sonidos que se confunden como un pequeño alce de presión, que sus oídos se tapan y son realmente sonidos que emite el medio ambiente o el medio acuático, Claro, ¿ya? Y como dice el profesor, en la luz, por ejemplo, el rojo, el violeta, claro, son luces que no se propagan más allá porque nosotros no los vemos. Es por eso que en las actividades así como a actividades de seguridad, muchas veces se ocupan ese tipo de luces para poder trabajar sin ser visto. ¿Ya? Se ocupa mucho el color rojo, las luces rojas o las luces violetas. Eso, Pablo. sí. Por lo mismo esos colores son extremos. Todos los colores están dentro de de esos márgenes, entre el rojo y el violeta. Más adelante vamos a ver un poquito más detallado eso, porque igual es como después de lo que estamos viendo ahora. Igual que el tema de los sonidos que hablamos recién, que de escuchar cierto sonido depende de la frecuencia del sonido que estamos trabajando, si es agudo o grave. No escuchamos tan abajo, tan grave, ni tan agudo. Pues ya vamos a hablar de eso más detalladamente, quizá en esta misma clase, pero más adelante. Bueno, lo importante es que el sonido necesita un medio para propagarse. Como dijimos recién, puede ser un líquido, puede ser un sólido, puede ser un gaseoso. Y ahí están algunos ejemplos ya dados. Y las electromagnéticas no necesitan un medio, como la luz o la onda de los teléfonos celulares o control remoto. Luego tenemos las ondas viajeras o estacionarias. Y recuerden, las viajeras se propagan libremente por el espacio, transportan energía y pueden ser de cualquiera de las que vimos anteriormente. Puede haber una onda mecánica, transversal y viajera. Va a depender de la naturaleza de la onda. Y la acción que hace es que la amplitud va disminuyendo a medida que se aleja de la fuente, de donde se inició. Disminuye la amplitud de esa onda. La amplitud, si uno lo expresa como un sonido, por ejemplo, cuando es una mayor amplitud, es un sonido muy fuerte, que se escucha fuerte, suena fuerte. Entonces, si en el caso del sonido, una onda viajera, sería que cuando uno grita en la calle, probablemente las personas que estén más cerca lo escuchen más fuerte y las personas que estén más lejos escuchen el sonido más despacio. Ese sería como un ejemplo. Y la onda estacionaria se forma cuando una onda viajera se refleja y genera como una superposición. Es como la cuerda, como les dije yo, de una guitarra. La cuerda de una guitarra va a estar ahí, no se va a mover de ahí. Y puede generar esa superposición. ¿Ya? ¿Me entienden esa idea? Esa vibración se genera ahí, en ese lugar fijo. No genera como esa disminución. O sea, el sonido que genera la guitarra sí se va a disminuir a lo que esté lejos.
pero si uno observa la cuerda o escucha el sonido detenidamente, va a estar ahí hasta que deje de vibrar esa cuerda. Va a seguir sonando hasta que la cuerda pare de vibrar. Pero el sonido se va a perder. Mientras más lejos esté, van a escuchar menos, una amplitud menor de esa onda. Ya, ¿estamos claros entonces con los 6 tipos de ondas? ¿Alguna duda respecto a esto? Miren, ahí está los ejemplos. Ahí está la cuerda. Y ahí está una onda viajera, por ejemplo, una onda sísmica, que en el lugar donde suceda va a suceder más fuerte, por ejemplo, el terremoto. Pero si hay otras ciudades más lejos, va a llegar el terremoto probablemente, pero con una dimensión totalmente menor. No va a generar tanto daño como en el lugar donde sucede el terremoto. Ya, ¿estamos claros, chicos? Entonces, Profe, una pregunta. sí, pregunte nomás. Em, ¿Cuáles son las 6 tipos de ondas? Ya, mira, mira la diapo. Ya, tenemos esas dos de acá, transversal y longitudinal, que va a depender del sentido de cómo se propaga. Si es transversal, que quiere decir como de arriba hacia abajo, y si uno, mira, la propagación es hacia dónde va la onda, hacia dónde va. Si uno mira estas pelotitas amarillas, la onda que está moviendo hacia allá, pero la vibración de esa onda se genera de arriba hacia abajo, y por eso si uno lo ve, se va a ver como una culebra. Ese es un tipo de onda, la onda transversal. Y la longitudinal, la propagación y la vibración están en la misma dirección, entonces se ve como una línea recta. Y ahí tenemos las dos distintas, la transversal y la longitudinal. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Evelyn. Sí. Ahí tenemos dos. Después tenemos la mecánica y la electromagnética. La mecánica necesita un medio material para propagarse y la electromagnética no necesita un medio. Ya, dos más. Y las otras dos, la viajera y la estacionaria. Estacionarias. Ahí están las 6. Ya, entonces, longitudinal, transversal, mecánica, electromagnética, viajera, estacionaria. Ahí están las 6 tipos de onda que vamos a ver ahora. Insisto, delante dije que había más, por ejemplo, periódica y no periódica. Periódica quiere decir que suceden en todo momento de forma continua, así como un golpe continuo. Como, como al mismo tiempo. Ahora pueden haber discontinuas también o no periódicas que generen como alteraciones en el tiempo, que no sea continuo, porque sea medio enredado, como una fuerte, una corta, sin una interacción de tiempo. Es muy difícil de hacer porque generalmente vamos con un pulso. Eh, por ejemplo, periódica, cuando cae una gota de agua, siempre va a caer de forma periódica. No periódico tiene que ser como que altere ese orden natural. Es muy, muy complicado. Existe y se define como no periódico. Pero como les digo, lo importante es que se enfoquen en esas 6 que vimos recién. Electromagnética, mecánica, longitudinal, transversal, viajera y estacionaria. Ya. Lo siguiente, Ah, ya. ¿sí? Lo siguiente son los elementos que tiene una onda, que igual lo vimos un poco. Que hablamos de la longitud de onda. Y ahí entra un poquito el tema de periódico. Como las ondas suceden de una forma continua,
podemos medirla y una distancia para generar de un lugar a otro cuando ocurre, no sé, un periodo. Cuando completa esa onda se llama longitud de onda. Y la amplitud, la elongación que va a alcanzar. Y ahí tenemos dos conceptos más, que es la frecuencia, que es el tiempo, cuánto demora en llegar de un lugar a otro, y el periodo, que básicamente es esa medida en el tiempo. Ya, para aclararle un poco, acá está detallado. Entonces tenemos eso azul tendría la longitud de onda. Una longitud de onda se mide desde un punto inicial hasta un punto final, el mismo, que puede ser desde aquí hasta aquí o del nodo hasta que llegamos al otro nodo. El nodo es el punto donde corta, donde atraviesa esta onda, ¿ya? Suponiendo que este es el eje, el nodo va a ser ese punto que cuando hace esa intervención, nodo. Y el antinodo es el punto más extremo, que también se llama valle en la parte inferior y cresta en la parte superior. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Ya. Entonces, valle y cresta son los puntos extremos hasta donde llega la onda. La amplitud va a significar esto de acá. Si una onda es más amplia, quiere decir que es más larga esa vueltita. Y la longitud de onda igual puede ser más amplia o menos amplia. En el sonido es fácil de ver. Eso se lo voy a mostrar después, sí. Cómo funciona en el sonido. Ya. ¿Qué más le...? Ah, la frecuencia y el periodo. La frecuencia, el número de oscilaciones en un tiempo determinado. Por ejemplo, esta puede ser una oscilación. ¿Y cuánto demora esa oscilación? ¿Cuánto tiempo? ¿Un segundo, 2 segundos, 3 segundos? Y el periodo es como lo contrario, el tiempo dividido el número de oscilación. Y le va a dar esta fórmula, si uno quiere calcular, por ejemplo, el periodo de algo, necesita usar esto nomás. 1 dividido la frecuencia. Y el contrario, si uno quiere calcular la frecuencia, es 1 partido el periodo. Por ejemplo, le van a dar, en un ejercicio, le pueden dar, calcule la frecuencia si el periodo es tanto. Entonces lo único que tienen que hacer es dividir 1 en el número que les dé. 1 en el número que les dé. Como el periodo, profe. El periodo básicamente es como el tiempo que transcurre. Y tú lo calculas con la frecuencia te va a dar un valor, no sé, uno que está medido en Hertz, que es como la inversa del periodo. Lo importante de esto es que uno lo calcula así, pues mira, por ejemplo, si quieres calcular la frecuencia, te van a decir, así mismo como te voy a decir, mira, calcule la frecuencia de tal cosa, considerando que el periodo vale 2. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si el periodo vale 2? ¿Cuánto valdría la frecuencia? Tú lo que haces es 1 dividido el valor de la frecuencia. Perdón, del periodo. ¿Cuánto sería en ese caso? ¿Cuánto sería en ese caso? Si el periodo vale 2, ¿cuánto sería? 1 dividido 2 1 dividido 2, ¿y eso o cuánto algo da? así, ¿o no? Sí, 1 dividido 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 1 dividido 2? 0,5, ya, perfecto. Ahí Rodrigo respondió. 1 dividido 2 es 0,5. Entonces ahí calculaste la frecuencia. Ahí calculaste la frecuencia. Perdón chicos, tuve una pequeña intervención.
Ya, ahora Tranqui, profe. el periodo es lo mismo. Si uno les pide calcular el periodo, va a ser al revés. Pues. Le van a dar, calcule el periodo de tanto considerando una frecuencia de 2 Hz. Entonces, lo mismo, 1 dividido 2 y le va a dar el tiempo, que en este caso va a ser 0,5. El periodo es 0,5. Si es que fuera 2 la frecuencia, ¿ya? Y como, no sé, pues en el caso de que fuera 0,5, le va a dar frecuencia 2. 1 dividido 0,5 le va a dar 2. Así que ahí pueden tener el cálculo de las dos cosas solamente con dividiendo 1 en el valor que le indica. O sea, lo que tienen que tener claro es esa fórmula, las dos. ¿Ya? ¿Muy complicado o no muy complicado? Ya. Lo otro que se puede calcular, No. además de la frecuencia y ¿cómo se llama? Frecuencia y periodo es la rapidez de onda. Y uno lo calcula con el periodo o la frecuencia. La rapidez se calcula con la longitud de onda, que les va a dar un valor en metros, dividido el periodo, que le va a dar en valor de tiempo. O la longitud de onda por la frecuencia. Cualquiera de esas dos fórmulas les puede servir para responder eso. ¿Ya? Y la rapidez, como les dije, les va a indicar como con una magnitud de cuánto demora eso, o cuán rápido va, eh, cuánto se mueve esa longitud de onda en un tiempo determinado. Es como calcular la velocidad en un auto, solo que acá estamos hablando de longitud de onda, que es algo más específico. Después de eso, lo otro que vimos es la difracción, la refracción y la... ¿Va? ¿No está la reflexión? Ya, falta la reflexión. Son tres básicas, que es la difracción, que es cuando pasa lo que está ahí, que se mueve la longitud de onda, pasa el sonido, por ejemplo, o la luz puede pasar a través de agujeros. Y eso es posible que, no se puede, si en el caso de acá el niño que está hablando y hay un muro, la niña que está al otro lado puede escuchar lo que dicen a través del muro por medio de los agujeros. Y eso sí, yo creo que lo han visto, como escuchar detrás de una puerta, por ejemplo. Después tenemos la refracción, que en este caso lo que pasaría es cuando la onda tiende a quebrarse por cambios de temperatura, por ejemplo. Y también afecta su rapidez. Ahí habla de la rapidez, por ejemplo, que mientras mayor sea la temperatura, más rápido puede viajar una onda. Y la temperatura afecta a eso, hace que se quiebre, por ejemplo, que se vaya hacia arriba y no se escucha en un día caluroso, por ejemplo, el sonido, pero en un día de frío sí la persona que está separada puede escuchar, por un tema de temperaturas. Se tiende a ir hacia eh, el lugar donde esté más caliente. En el caso de un día de caluroso, el calor viene de arriba, y en el caso de un día de frío, el ambiente va a estar muy helado, pero hacia la tierra va a estar caliente, entonces va a tender a ir hacia abajo. Después lo otro que les explicaba ese día era la superposición, cuando se juntan más de una onda, que era esto de acá. Y bueno, ya metiéndonos un poquito más, nos metemos al sonido. Todo lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, se debe a las vibraciones. Todos estos sonidos son vibraciones. En el caso de una guitarra, lo que está vibrando es las cuerdas, y el sonido se genera por la caja acústica que tiene la guitarra. ¿Cómo suena nuestra voz? ¿Cómo suena? ¿A través de vibración de qué?
¿Alguien sabe cómo es que vibra nuestro sonido para que se escuche? Del güero. ¿Ah? Del De unas güero. cuerdas. Ya, pues, pero De unas cuerdas, Pablo, también. el, el huerguero, como dices tú, De las cuerdas vocales. son las cuerdas vocales, No. claro. Sí, pues, a eso se refiere. Las cuerdas vocales que están en algún lugar de la garganta por ahí vibran y estas generan el sonido. Y va a depender de cada persona, de la caja acústica que tenga cada persona, del diafragma, de muchas cosas, de factores, y el sonido va a ser más agudo o más grave. Y ahí está, po. Cuando hablamos vibran las cuerdas vocales. Lo tenían escrito ahí. Cuando golpeamos una mesa con la mano, percibimos esas vibraciones. Y cuando tocamos una guitarra, lo mismo. Está todo ahí, como les dije, dentro de vibraciones. ¿Ya? Ya, para que tengan claro, el sonido es una onda mecánica. ¿Por qué es mecánica? ¿Por qué es una onda mecánica el sonido? Se lo expliqué delante igual. No es necesario indicar tanto. Ya, es una onda mecánica porque necesita un medio para que se propague. No hay sonido en un espacio vacío. ¿Ya? Tiene que haber aire para que el sonido pueda vibrar, oscilar y pueda llegar de un lugar a otro. Recuerden que es una onda viajera, el sonido propiamente tal. Y es una onda longitudinal. Tiene la misma dirección de propagación que la onda. ¿Ya? Entonces, en resumidas palabras, el sonido es una onda mecánica longitudinal. ¿Ya? Y ¿cómo le iba a decir? Acá está, por ejemplo, la rapidez del sonido. ¿Ya? Es importante hablar de rapidez porque tiene una rapidez que puede ser más rápido en un medio que otro. Por ejemplo, eh, es más lento en gaseoso, en estado gaseoso, que en estado líquido, por ejemplo, o sólido. En sólido el sonido viaja más rápido que en estado gaseoso. Mire, y ahí tienen un ejemplo del trueno o de las tormentas eléctricas, que la luz, uno ve primero el relámpago y después escucha el trueno, porque la luz viaja más rápido que el sonido. Entonces por eso pasa ese efecto, que primero vemos la luz y después escuchamos el sonido. Ya, recuerden que la luz es mucho más rápido que el sonido, por lo menos en el aire. ¿Ya? Bueno, igual es más rápido incluso en el sólido que sale ejemplo, vidrio, por ejemplo, igual es más rápido que eso. Pero en el aire es 340, la rapidez así como condiciones normales, el aire, la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Quiere decir que eh, el sonido puede viajar 340 metros en un segundo. 340 metros en un segundo. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Quiere decir que si tú haces un sonido a 340 metros más allá, va a demorar un segundo en ser escuchado. Y así hasta, no sé, pues más lejos. Si tuviera el doble, se demoraría 2 segundos. Y así, y así, y así progresivamente. Ya. Ahí está lo que les expliqué recién de la rapidez. Mayor temperatura, mayor velocidad. Va a depender del medio y ahí está el orden. Gaseoso, líquido, sólido. Gaseoso es más lento, líquido después y finalmente sólido es más rápido. ¿Ya? Y ahí tienen un ejemplo, el acero, el agua y el aire, que son la velocidad de
o la rapidez del sonido. ¿Ya? Ese cuadrito creo que está claro. ¿Se entiende claro lo que quiero decir? Ahí están los ejemplos, está todo claro para que se los pase después Sí, y no tengan duda respecto a la rapidez del sonido. Estamos hablando de la rapidez. Ya, acá metimos ya la reflexión. De los fenómenos que vimos arriba estaba la refracción y estaba la difracción. Y uno de los que faltaba era la reflexión, que se da tanto como en sonido como en la luz, por ejemplo. El sonido, ¿cómo lo conocemos cuando se refleja? Cuando recibimos ese sonido de vuelta. ¿Cómo lo conocen ustedes? Cuando escuchamos ese sonido de vuelta de nosotros mismos, por ejemplo. Eco. Exactamente. El eco, el efecto eco es la reflexión del sonido. ¿Ya? Y ahí tienen un ejemplo, pues, cómo funciona. Hay una persona que genera sonido contra algo, un objeto, puede ser una muralla, una pared o un objeto X, y este va a generar la vuelta del sonido y uno lo va a escuchar de vuelta. Uno puede escuchar ese eco dependiendo del lugar donde esté. Hay objetos que son más susceptibles a ese eco y otros que absorben. Eh, por ejemplo, se generan hay ciertos elementos que son que absorben el sonido, que generan una absorción y generan como un lugar más acústico. Por ejemplo, en un estudio de grabación, generalmente se coloca alguna espuma aislante para que el sonido no rebote. Y hay otros, como unas latas, por ejemplo, generalmente cuando está en un lugar que sea de lata, el sonido va a ser menos eficiente y va a reflejar para todos lados. O un muro de ladrillos, por ejemplo, igual es probable que genere eco. Ya, el eco ahí es variable dependiendo del lugar donde esté. Y acá hay un ejercicio simple que generalmente se pregunta en PSU. Creo que este lo saqué de una PSU antigua, muy antigua, sí, porque ya igual lo hemos trabajado en algún momento. Dice cuál es la distancia mínima que una persona debe tener con un muro para poder apreciar el eco. Y ahí están como los tips como para responder la pregunta. El eco consiste en que el sonido que se emite se vuelve a oír después de cierto tiempo. Uno tiene que tener esto en consideración cuando genera el eco. Tenemos una distancia de separación, que no sabemos cuánto es, pero después de vuelta tenemos que sumar la distancia. O sea, tenemos la distancia de donde está la persona al muro, que eso sería X, pero la distancia que hay desde que rebota y llega de vuelta a la persona también es X. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cuántas veces X? dos. 2X. Entonces tenemos 2X. Y el oído humano es capaz de diferenciar dos sonidos cuando llegan desfasados por un tiempo mínimo de 0,1 segundo. O sea, no podemos escuchar dos sonidos al mismo tiempo, sino que podemos escuchar un desfase de 0,1 segundo, mínimo. Ya, y este ejercicio, por ejemplo, sería así. Ustedes colocan el valor del que viaja el sonido en el aire, que es 340. Recuerden que el aire es como lo más usual. Se mide en metros por segundo. Es importante eso del sistema internacional, que lo medimos en metros por segundo. Y después lo tienen así. La velocidad es 340 metros por segundo. Es igual a 2x, que es la distancia, ¿cierto? La distancia, x para allá, x para acá, sería 2x. Y la fórmula indica, recuerden que la fórmula es, perdón, se me corrió. La fórmula es velocidad, distancia y abajo tiempo. Velocidad, distancia, tiempo. Ahí está la velocidad. La distancia, no sabemos cuánto es, solo sabemos que son 2x, 2 veces x. Y el tiempo, que es el desfase, en este caso, sería 0,1. Entonces lo que uno tiene que hacer es multiplicar. Puede hacerlo de la siguiente forma. Ahí despejan el 2x. Para despejar, pueden pasar hacia el otro lado del 2, pasa dividiendo y queda así. Queda un medio.
O pueden escribirlo como 0,5 si es que es más fácil para ustedes. Resolver eso, por ejemplo, 1/2 es 0,5. Por 340 por 0,1. Si uno multiplica esas tres cosas, les da el resultado, que es 17 metros. Y les da la respuesta C como correcta. ¿Ya? Quizá el paso de despejar les complica un poco, o si lo entienden lo que se hizo ahí para poder hacer el No cálculo. entendí, profe. A ver, tendría que dibujarlo en un Word para que puedan entender. A ver. Ya miren. Tenemos los tres. Tenemos... voy a escribirlo como fórmula mejor. ¿Ven bien la pantalla del Word? ¿O está muy chica? Ahí sí. Yo creo que lo ven bien. Ya. Lo que estamos haciendo es velocidad dividido distancia-tiempo. Eso es lo que estamos calculando. Esa es la fórmula que estamos ocupando. La fórmula de velocidad. Estamos calculando rapidez o velocidad, se ocupa esa fórmula. ¿Ya? La velocidad lo tenemos. ¿Cuánto vale la velocidad? Que es la velocidad o la rapidez del sonido en el aire. Porque estamos haciendo el eco en el aire. Y ese tiene un valor dado. Ese valor es 340 metros segundos. Si quieren, le escriben 340, ¿no? El metro segundo es para que no se olviden que es metro segundo. ¿Ya? 340. La distancia, ¿cuánto vale en el ejercicio? La distancia, si uno ve el muro que está acá, no sabe cuánto es la distancia. Pues de hecho, eso es lo que nos están pidiendo. Así que eso es lo que no sabemos cuánto es. Pues. Acá la distancia sale como X. Pero como les dije, ese X es de aquí hasta el muro. Pero para que haya eco necesitamos saber cuánto hay de vuelta también. Pues. Por eso tenemos que considerar 2X. ¿Me siguen hasta ahí? Ay, ay, ay. ¿Los demás? ¿Sí? Ya, y abajo el tiempo. Está diciendo en el ejercicio, le entrega un dato que dice que el oído humano es capaz de diferenciar desfasado por un tiempo mínimo de 0,1, un segundo. 0,1 segundo. Por lo tanto, ese sería el tiempo, ya que le está diciendo que básicamente eso va a demorar en generar el eco, 0,1 segundo. Por lo tanto, el tiempo en segundos nos está dando. Y estos son los valores que nos dan. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer después? Matemáticamente, ¿qué hay que hacer después? Despejar. ¿Qué cosa? Para resolver un ejercicio, ¿qué hay que hacer después? X. Despejar X. Ya, ¿cómo X, despejas despejar X? X. Exactamente. Tú lo puedes despejar de distintas formas. Lo usual sería que pase dividiendo, ¿cierto? Y eso es lo que voy a escribir acá para que vean. Bueno, el otro ejercicio lo hice un poquito distinto. Quizás esto le sea más simple. Despejamos X, ¿cierto? Queda el 340. Ese 2 que estaba multiplicando pasa abajo dividiendo. Y acá, ese que estaba dividiendo pasa multiplicando. Quizás les pueda quedar mejor así. Ahí. Primero pasar este, multiplicando y después este dividiendo. Sí, ahí está como más claro. Igual X. Ya, y si uno responde eso, si uno hace ese ejercicio matemáticamente, les va a dar el valor. ¿Cuánto valdría X entonces? X es igual 340 dividido 0,1. ¿Cuánto es? ¿Alguien tiene calculadora ahí? ¿Cuánto da eso? Si no me equivoco, da 34.
¿Les dio 34? ¿Sí o no? Ah, espera, profe. ¿Da 34? 340 dividido 0,1. ¿Sí? Profe, era dividido, ¿cierto? 340 por 0,1. Dividido 2. Pero 340 por 0,1, ¿cuánto da? Dije dividido parece, pero yo me equivoqué. Es 340 Ah, eso da 34. por Da 0,1. 34. Sí, Y dividido 17. exactamente. 34 dividido 2 es 17. Metros. Recuerden que 17. estamos calculando distancia. Ah, metros. Velocidad se mide en metros segundo. Distancia se mide en metros y tiempo se mide en segundos. Entonces, lo que nos queda, como estamos calculando distancia, es metros. Entonces, esa es la distancia mínima para el eco. Ya. Ahora, bueno, la otra semana vemos las cualidades del sonido más específicamente. Lo que vamos a hacer ahora es un mini ensayo de 10 preguntas que lo van a hacer ahí online. Se van a meter a un link, no muy complicado. Dejen pasarle el link al tiro. Ya, antes que se metan, para calcular el eco de cualquier cosa, por ejemplo, si ya tienen los valores, necesitan calcular una distancia a partir del eco, por ejemplo, un sonar, para calcular esa distancia uno multiplica la rapidez por la distancia que se encuentre, o sea, por el tiempo que demore en llegar, ¿ya? Así calcula la distancia. La velocidad por el tiempo que demore en llegar ese eco. Ya, ahora les voy a enviar esto. Traten de responder como puedan, ¿no? Así. Ahí está, ese es el mini ensayo. Lo que ustedes crean, si se equivocan, no importa. Mejor si se equivocan, así después lo revisamos en qué se equivocaron. Son 10 preguntas. Está ahí todo claro. 10 preguntitas, algunas son simples de lo que vimos, todo lo que vimos ahora. Algunas son un poquito más complejas, pero es todo lo que vimos ahora. Como les dije, si se equivocan, no importa. Entonces ustedes responden, le colocan su nombre y cuando salgan ahí se retiran de la clase. Ya, eso sería.